El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. A lo largo de la historia, los grandes colapsos rara vez comienzan con un estruendo. No suelen anunciarse con un solo evento decisivo, ni con una imagen clara de derrumbe inmediato. Al contrario, los sistemas políticos, económicos y sociales se descomponen de manera gradual, casi imperceptible, mientras la vida cotidiana sigue con una aparente normalidad. El colapso, cuando finalmente ocurre, nos suele sorprender solo porque ignoramos, minimizamos o malinterpretamos las señales previas durante años, incluso décadas. Toda sociedad compleja genera mecanismos para sostenerse, pero también produce tensiones internas que, si no se corrigen, se acumulan en silencio. En muchos casos, estas tensiones aparecen primero en la economía, desequilibrios fiscales que no se corrigen, un endeudamiento que no para de crecer, la pérdida de confianza en la moneda o una brecha cada vez mayor entre la producción real y las expectativas políticas. Estas señales no son nuevas ni exclusivas de nuestra época. Se repiten con una regularidad inquietante a lo largo de la historia. Pensemos en los últimos siglos de la República Romana, justo antes de su transformación en imperio. Los síntomas de inestabilidad ya eran evidentes. El crecimiento territorial había generado enormes flujos de riqueza, pero también una concentración progresiva de tierras en muy pocas manos. Los pequeños agricultores, que eran la base tradicional del ejército y de la estabilidad social, fueron desplazados por grandes latifundios trabajados por esclavos. La desigualdad aumentó, las tensiones sociales se intensificaron y la política se volvió cada vez más violenta. Nada de esto ocurrió de un día para otro. Durante generaciones, Roma siguió expandiéndose, celebrando victorias militares y acumulando prestigio, mientras su estructura interna se erosionaba lentamente, en silencio. La gente seguía con sus vidas, los mercados funcionaban, pero la base misma de la República se estaba agrietando. Siglos más tarde, en el Imperio Romano de Occidente, las señales silenciosas adoptaron otra forma. La presión fiscal aumentó para sostener un aparato militar gigantesco. La moneda perdió valor por sucesivas devaluaciones y la administración se volvió pesada e ineficiente. Las fronteras seguían existiendo. Los emperadores gobernaban y las ciudades continuaban habitadas, pero la capacidad real del Estado para responder a las crisis disminuía año tras año. Cuando finalmente llegaron las invasiones y las rupturas definitivas, el colapso ya estaba cocinado desde dentro. Fue la culminación de un proceso, no un evento aislado. Un patrón similar lo podemos observar en la Francia del siglo XVIII, antes de la Revolución. Durante décadas, el Estado acumuló una deuda enorme para financiar guerras, mantener la lujosa corte y sostener una estructura fiscal profundamente desigual. La nobleza y el clero estaban, en gran medida, exentos de impuestos, mientras que el peso recaía sobre una población cada vez más empobrecida. Las malas cosechas, la inflación en los precios de los alimentos y la incapacidad del sistema político para reformarse fueron señales claras de una crisis inminente. Sin embargo, mientras el aparato del Estado siguió funcionando formalmente, la ilusión de estabilidad persistió. La vida en Versalles continuaba con su esplendor, pero en las calles de París el descontento crecía. El colapso político no fue repentino. Fue la consecuencia inevitable de un deterioro que se había ignorado por mucho tiempo. Y estas señales silenciosas no se limitan solo a crisis políticas. También aparecen en colapsos económicos más recientes. Antes de la Gran Depresión de 1929, la economía estadounidense mostraba síntomas claros de desequilibrio. Especulación excesiva, crédito fácil, una desconexión total entre el valor de las acciones y la economía real. Durante años, el crecimiento parecía imparable. Los indicadores tradicionales, como la producción industrial, aún mostraban fortaleza, pero bajo la superficie se acumulaban fragilidades estructurales.
el colapso bursátil de octubre de 1929, fue solo el detonante visible de un proceso que llevaba mucho tiempo gestándose. Fue el estallido, no la causa. En todos estos casos, el patrón se repite. Las señales tempranas suelen ser incómodas porque cuestionan las narrativas oficiales de progreso, estabilidad o excepcionalidad. Reconocerlas implica aceptar límites, reformar estructuras y, en muchos casos, renunciar a beneficios adquiridos. Por eso, las élites tienden a posponer las decisiones difíciles, confiando en que el sistema resistirá un poco más, que podrán patear la lata hacia adelante. Mientras tanto, la sociedad se acostumbra gradualmente a niveles crecientes de tensión. Normalizamos lo que antes habría sido considerado una anomalía grave. Un poco más de deuda, un poco más de polarización, un poco menos de confianza en las instituciones. Cada paso parece pequeño, pero la suma de todos ellos nos lleva por un camino peligroso. En el presente, estas dinámicas no han desaparecido. Aunque los contextos tecnológicos y políticos son distintos, los mecanismos fundamentales siguen siendo muy similares. El aumento sostenido de la deuda pública en muchos países, la pérdida de confianza en las instituciones, la polarización social y la desconexión entre las decisiones políticas y las realidades económicas actúan como señales tempranas de estrés en el sistema. No anuncian un colapso inmediato, pero sí indican que las bases de nuestro sistema están siendo sometidas a una presión constante y creciente. Son como pequeñas grietas que aparecen en una pared. Al principio, son casi invisibles, pero si no se reparan, con el tiempo pueden comprometer toda la estructura. La historia demuestra que los colapsos no son inevitables en su forma final, pero sí son predecibles en su proceso. Esas señales silenciosas nos ofrecen oportunidades para corregir el rumbo, para reformar las instituciones y para redistribuir las tensiones antes de que se vuelvan incontrolables. Ignorarlas no acelera el progreso ni garantiza la estabilidad. Solo posterga el ajuste, haciéndolo mucho más costoso y doloroso cuando finalmente llega. Comprender estas señales no significa adoptar una visión fatalista del pasado o del presente. No se trata de decir, estamos condenados. Se trata de reconocer que toda sociedad, por sólida que parezca, depende de equilibrios muy delicados entre la economía, la política y la cultura. Cuando esos equilibrios se alteran de forma persistente, el colapso deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en una trayectoria silenciosa, una dirección en la que nos movemos sin darnos cuenta. La lección que nos dejan los grandes colapsos de la historia no es que las civilizaciones estén destinadas a caer, sino que rara vez colapsan sin previo aviso. Las señales existen, se repiten y son reconocibles para quien esté dispuesto a observar más allá de la superficie, más allá de los titulares del día a día. En esa capacidad de lectura histórica, en esa habilidad para ver los patrones y conectar los puntos, reside no solo la comprensión del pasado, sino también la posibilidad de construir sistemas más conscientes de sus propios límites, sistemas más resilientes. La clave es actuar antes de que el silencio se convierta en una ruptura definitiva. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.